Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a todos. El pastor Luis Ángel Díaz, una vez más con ustedes, para continuar con nuestro proceso de formación como líderes. Hace algunas semanas estuve realizando el lanzamiento de mi libro, que tiene que ver con desarrollar la visión, reflexiones para la vida. Y en base a este tema general, voy a empezar a hablar acerca de algunos temas vinculados a fin de que podamos tener una comprensión y sobre todo una mejor comprensión de lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. En primer lugar, quiero señalarles que hoy voy a empezar a abordar el tema siguiente. Usted no es líder por accidente. ¿Por qué y para qué estamos en la tierra? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Todos en algún momento hemos evaluado, hemos pensado, ¿y qué hago yo aquí? Posiblemente usted se sienta inadecuado, posiblemente usted se sienta incapaz. Sin embargo, hay un propósito de parte del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 44 y versículo 2. Así dice Jehová, tu Hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Este pasaje de Isaías se dirige específicamente al pueblo de Israel y en este caso utiliza los nombres de Jacob y Jesurum. Son los dos nombres vinculados básicamente al pueblo de Israel. Quiero señalar una verdad central que será la que estaré trabajando durante el desarrollo de este tema, y es que cada persona ha sido creada por Dios con un propósito definido, un por qué y un para qué. Entonces no somos productos del azar o de la casualidad, fuimos más bien diseñados cuidadosamente por Dios, quien no solo nos formó, sino que también nos sostiene y nos acompaña. Acá hay una verdad muy importante que nosotros tenemos que enfatizarla. A cada uno de nosotros se nos ha asignado un propósito, hay una razón, hay un porqué, y en el proceso de nuestra vida Dios está llamando nuestra atención y en ciertas etapas, en ciertas épocas de la vida, Él nos confronta, Él nos llama. El primer llamado, pues por supuesto que es a la salvación, y el segundo llamado tiene que ver con el servicio. Pero el primer llamado, nosotros decidimos qué vamos a hacer con eso. ¿Vamos acaso a recibir lo que Dios nos está indicando o no? Esa es una de las libertades humanas que nosotros tenemos. Ahora, no somos productos de la casualidad. No somos producto del azar. Fuimos más bien diseñados por Dios de manera cuidadosa. Este aspecto es importante. Así que no solo nos formó, también nos ha dado una forma muy específica y sobre todas las cosas nos sostiene y nos acompaña. El sostenimiento de Dios y el acompañamiento de Dios tiene que ver con el pastoreo de Dios para nuestra vida. Esta verdad entonces tiene implicaciones profundas para nuestra identidad, para nuestros propósitos y confianza en Dios. Son tres elementos importantes que nosotros necesitamos evaluarlos en esta ocasión. Y es el hecho de que hay una identidad que Dios nos ha otorgado, hay un propósito que nos ha delegado y hay una confianza que nosotros tenemos que construirla en Dios. Así que Dios planeó de manera muy específica el propósito nuestro. Nada de lo que sucede en nuestra vida es casualidad. Nada de lo que sucede en nuestra vida es una situación que escapa del control de Dios. Nuestra circunstancia actual, nuestra nacionalidad, nuestra raza, esto no es por accidente. Esto es realmente Dios ejecutando su programa en nosotros. Así que Dios no dejó ningún detalle a la casualidad. Él lo planeó todo para su propósito. Óigase bien lo que estoy señalando, para su propósito. No para el propósito nuestro, sino para su propósito, porque hay un papel que nosotros tenemos que desarrollar en todo su gran proyecto. Por lo tanto, como la Biblia lo dice, de un hombre Él hizo todas las naciones y Él determinó el tiempo que les ha dado y los lugares exactos donde debería vivir. Acá entonces indica de que nadie está de manera arbitraria en un determinado lugar porque todo esto obedece a un propósito de Dios. Así que lo más impresionante de todo es que Dios decidió cómo naceríamos.
No importa cuáles hayan sido las circunstancias de nuestro nacimiento o quiénes hayan sido nuestros padres, Dios tenía un plan para crearnos a nosotros. Y no importa si nuestros padres fueron buenos, fueron malos o indiferentes, no importa. Dios sabía que estas dos personas poseían exactamente la combinación genética correcta para crearlo a usted y a mí. En mi caso, yo básicamente nací cianótico, es decir, asfixiado. Así que Dios me dio vida nuevamente. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el interés de Dios de que yo estuviera en esta tierra? ¿Cuál es el interés que Dios tiene para que usted esté en esta tierra? Y que justamente le haya permitido nacer en esta generación. Es obvio que hay un propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros y cada quien tiene que descubrirlo. Y esto requiere crecimiento espiritual, cercanía con Dios, pastoreo de parte de Dios, corrección y disciplina de parte de Dios para que vayamos entendiendo lo que Dios desea. Entonces, esto nos hace saber que hay planes de parte de Dios, hay propósitos de Dios que estarán muy llenos de humanidad, por supuesto, porque vivimos en una situación muy humana, pero lo divino está ahí presente, lo sobrenatural está ahí presente. Así que Dios nunca hace nada de manera accidental. Realmente Él no comete errores. Él tiene razón para todo lo que Él ha hecho. Y cada planta, cada animal, cada persona, todo lo que forma su creación tiene un propósito. De manera entonces que cada uno de nosotros tenemos que agradecer a Dios porque estamos insertados en una realidad planificada, en una realidad en la que nosotros tenemos que responder a ese llamado de Dios porque hay una asignación específica que Él nos ha entregado. Así que Dios ha estado pensando en nosotros desde antes que el mundo fuera creado. Interesante esto, pero la palabra de Dios así nos lo señala. Así que, de esa forma, Dios nos ha creado con un diseño, con una capacidad, con una fuerza, con una habilidad, etcétera, que nosotros tenemos que desarrollarla. Todo esto es por amor. Todo esto es porque Dios realmente desea que cada uno de nosotros podamos entender su amor y de la misma forma reaccionar a ese amor. La Biblia dice que Dios decidió darnos vida a través de la palabra de verdad para que fuéramos lo más importante de todo lo que Él ha hecho. Así que Dios nos ama y nos evalúa. Dios nos ama y nos examina. Dios nos ama y nos va dirigiendo por procesos importantes en nuestra vida para que cada quien pueda determinar qué es lo que tiene que hacer. Porque una vez estamos frente a la presencia de Dios, frente a ese llamado de Dios, cada quien tendrá que decidir qué es lo que va a realizar. Es importante que nosotros mantengamos las decisiones que hemos tomado en Dios, decisiones que nos han llevado a la salvación, decisiones que nos han llevado a determinada área de servicio. No tenemos que poner en duda lo que Dios está haciendo. Más bien, tenemos que profundizar nuestra relación con Él para que de esta forma podamos en verdad descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que Dios no hizo las cosas de manera desordenada. Él lo planeó con toda precisión. Todo lo físico, todo lo biológico, todo lo espiritual, todo lo ha creado de manera que es exacto y es preciso. Así que dentro de esa realidad nos ha insertado Dios. Y esto es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta por el hecho de que somos seres especiales. Aquí en este caso hay un problema bastante grave de autoestima debido a los traumas, a los fracasos que habremos tenido en el pasado. Y es importante que lo evaluemos, porque muchas veces no nos aceptamos a nosotros mismos debido a que estamos traumados, estamos enfermos, tenemos circunstancias emocionales, mentales, físicas, emocionales que no están bien. Y eso borbandea, eso nos distrae, eso es piedra de tropiezo, de tal forma que no siempre podemos entender lo que Dios desea. Entonces, quiero señalar algunos aspectos importantes para que podamos entender con más precisión este tema que estamos hablando. En primer lugar, creación divina. Dios es tu hacedor. Acá nosotros encontramos
un principio bíblico importante. Y el fundamento bíblico está en Isaías capítulo 44, versículo 2, que nos asegura que Dios nos formó desde el vientre materno. Esto refuerza la idea de que nuestra existencia es intencional y cuidadosamente planificada por Dios. Dios entonces no está improvisando con nosotros. Ahora, ¿qué reflexión nos da este aspecto que estamos señalando? Bueno, la primera reflexión es que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras características físicas hasta nuestras habilidades y personalidad, reflejan la obra de un Dios que nos creó con amor y con detalle. Qué bueno es esto, porque si alguien piensa que está en esta tierra por casualidad, pues la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Dios en realidad nos ha creado de tal forma que su amor es el motor de todo esto y lo hizo con mucho detalle. Hay una aplicación personal que yo quiero relacionarla con esto que estamos hablando. Y es que hay que reconocer que Dios es nuestro creador, que nos da un sentido de valor importantísimo. No somos definidos por los estándares de la sociedad ni por nuestras fallas, sino por el diseño perfecto de Dios. Posiblemente hay personas que están esclavizadas por las opiniones de los demás, están siendo presionados por las opiniones de los demás, pero nunca se han puesto a pensar qué es lo que Dios realmente piensa de ellos. Nosotros como líderes vamos a entrar en situaciones críticas y a cualquier líder le va a suceder esto. Va a llegar un momento en el que va a pensar, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? No soy el indicado, no quiero estar aquí. ¿Por qué suceden estas preguntas? ¿Por qué viene la frustración? ¿Por qué viene el enojo, la presión que no se soporta en aspectos emocionales? Porque sencillamente no hemos entendido que Dios nos ha llamado. Y luego, en cuanto al liderazgo, quiero señalar un impulso para cada uno de nosotros, y es que un líder que comprende que no es un accidente puede liderar con seguridad y autenticidad, confiando en que Dios lo ha equipado para cumplir su llamado único. Insisto en esto porque necesitamos entender que el llamado suyo, el mío, es único. Nadie más lo tiene. Este es un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno. Y para eso nos creó, justamente para poder introducirnos a ciertos ambientes, contextos, en los que seremos capaces de desenvolvernos toda vez y cuando si somos responsables en desarrollar nuestro potencial. Entonces, nosotros debemos de estar seguros. Debemos de entender que somos auténticos por el hecho de que Dios nos ha llamado, y si nosotros hemos sido responsables con ese llamado, es obvio, Dios nos va a ayudar para ir procesando toda esta situación problemática y vamos a ir teniendo éxito en cada paso que demos y al final estaremos cumpliendo ese llamado de Dios. Otro aspecto que quiero señalar es propósito eterno. Escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios. Cualquier líder de familia, de empresa, de organización, líder político, líder social, líder de lo que usted quiera, todos somos escogidos por Dios y nos ha dado corazón, nos ha dado alma, nos ha dado las capacidades, el diseño para desenvolvernos, para navegar en esa realidad que nuestro diseño nos lo permite hacer. Entonces somos escogidos por Dios. Y hay un fundamento bíblico importante. La expresión "a quien yo escogí", que es lo que leímos hace un momento, resalta que Dios no solo nos creó, sino que también nos eligió para un propósito específico. Esto de la elección refleja que hay un plan intencional de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios no está improvisando con nosotros. Nos sentimos así un tanto improvisados porque no hemos tomado en serio el llamado de Dios. Y nuestra formación no la hemos orientado de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito de Dios, ni siquiera de acuerdo al diseño de Dios, porque hay personas que se dedican a envidiar otros diseños. ¿Por qué no nos dedicamos a desarrollar nuestro propio diseño? Que ya lo hemos señalado, es único. Este diseño Dios nos lo ha dado a cada uno y hay una responsabilidad personal para desarrollarlo. En cuanto a reflexión sobre este punto, a menudo las circunstancias difíciles pueden hacernos sentir insignificantes y sin dirección. Sin embargo, saber que somos escogidos por Dios nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito más grande que nosotros mismos.
Dios tiene un propósito sumamente grande y nos ha seleccionado para que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Pero es nuestra decisión. El querer hacer nuestro proceso de desarrollo de todo el potencial será nuestra decisión. Y aquí es donde viene el problema, porque muchas veces Dios nos está llamando y no somos capaces de entender. Caemos en desobediencia, caemos en rebeldía. Obviamente todo esto traerá una consecuencia. Ahora, el ejemplo bíblico. Jeremías también fue recordado de su llamado específico, antes de su nacimiento, según Jeremías 1:5. Esto refuerza que Dios tiene un propósito eterno para cada persona. Dios tiene un propósito eterno para todo líder, cualquiera sea el ámbito en el que se encuentre, y Dios va a hacer el llamado respectivo en su momento. Por esa razón es que nosotros tenemos tantos ejemplos bíblicos. Ahí está la palabra de Dios, ayudándonos a que nosotros podamos entender que Dios no está improvisando con nosotros. Una aplicación personal a este tema. Descubrir y vivir el propósito de Dios para nuestras vidas nos llena de dirección y satisfacción. No importa cómo hayamos comenzado nuestra vida, Dios puede usar nuestras experiencias para cumplir su plan. Oiga el énfasis que estoy señalando, es su plan. Es decir, que Dios nos da el privilegio de participar en su plan. Por lo tanto, nos da identidad, nos da un nivel de autoridad, nos da las capacidades, nos da el potencial para que participemos en su gran proyecto. Y aquí de lo que se trata es de descubrir el propósito de Dios y vivir de acuerdo a ese propósito de Dios. Si usted es un líder social, si usted es un líder político, un líder empresarial, un líder eclesiástico, cualquiera que sea, todos necesitamos y debemos de ser responsables en descubrir ese potencial y vivir de acuerdo a ese potencial, pero también, sobre todo, vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. En cuanto a impulso para el liderazgo, quiero decir lo siguiente. Los líderes que comprenden su propósito eterno no se distraen con metas temporales. En cambio, guían a otros a un propósito mayor alineado con los planes de Dios. Aquí viene una tarea importantísima. Para nosotros como líderes, necesitamos entender que nuestro propósito es ayudarles a otros a que entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos. Así que el propósito nuestro tiene que ver con aspectos eternos. Obviamente vamos a vivir en esta tierra durante unos 70, 80, 90 años, pero nuestra ruta va hacia la eternidad. Y por último, la dependencia de Dios. Creo que es importante que entendamos que necesitamos su ayuda de manera constante. La dependencia de Dios es indispensable. Y como lo hemos dicho en Isaías 44:2, también afirma que Dios es quien nos ayuda. Él no solo nos creó y nos escogió, sino que también nos equipa y nos sostiene en cada paso del camino. Dios no nos deja solos. Él siempre pone los recursos necesarios e indispensables para que realicemos su obra. Si Él nos llamó, Él nos va a formar. Si Él nos llamó, Él nos va a dar los recursos. Si Él nos llamó, Él nos va a pastorear en el proceso para que podamos desarrollar su propósito. Así que este recorrido, con la ayuda constante de Dios, nos libera del temor y de la ansiedad, porque nos vamos a enfrentar al miedo, nos vamos a enfrentar a la ansiedad, pero siendo pastoreados por Dios en estos procesos difíciles de ejecutar su propósito en esta tierra, vamos a tener su acompañamiento. Así que no importa cuán grandes sean esos desafíos, el mismo Dios que nos ha formado será fiel para cumplir con su promesa. Y el ejemplo bíblico que tenemos nosotros es Moisés, que a pesar de sus debilidades, Dios confió en él. A pesar de sus problemas y conflictos, lo puso a dirigir el pueblo de Israel. Como aplicación personal entonces, vivir con dependencia de Dios significa reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es ilimitado. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios desea. Los líderes que estamos dependiendo de Dios y esforzándonos por depender de Dios, vamos a encontrar y a entender lo que significa la resiliencia, es decir, levantarnos a pesar de los problemas, fracasos, dificultades que hayan en el proceso, pero después de eso vamos a entender que somos capaces, vamos a ser más humildes y reconocer que Dios es bueno y que a pesar de todo Él está con nosotros. Como conclusión, no somos un accidente. Dios está con nosotros, Él nos ha convocado, y ahora nosotros tenemos que ser responsables
con ese llamado que Él nos ha hecho para desarrollar nuestro potencial. Bendiciones a cada uno de ustedes.